Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Leandro y soy parte del equipo de la No Name Kitchen en Bihać, Bosnia. Estamos a principios de enero de 2022 y la situación aquí, en la frontera bosnio-croata, en plena ruta balcánica, no mejora para las personas en tránsito. Al contrario, las temperaturas bajan y la nieve cae sin descanso, cubriéndonos de frío. Aunque lo que más helados nos ha dejado últimamente es la triste noticia de la muerte de Iyas, que con tan solo 24 años ha perdido la vida en un río de camino a Europa. Tal y como nos piden sus amigos, alzamos la voz y os contamos su historia a partir del testimonio de los que la vivieron en primera persona. El 22 de diciembre de 2021, Iyas y 4 compañeros suyos comienzan su marcha desde Bihać hacia Italia. Tienen un durísimo camino por delante, de unos 22 días a pie, si todo va bien, hasta llegar a su destino. Cargan con pesadas mochilas de unos 20-25 kilos, las cuales contienen todo lo necesario para mantenerse alejados de la vista de las autoridades. Duermen a la intemperie, sobre la nieve, noche tras noche, y temen que las huellas que dejan a su paso les delaten. Tras 7 días a pie, el convoy se topa con un río. A primera vista no parece demasiado peligroso, dado el caudal. Además, no queda más remedio que cruzarlo. Se adentran en él uno a uno, y Iyas va último. Cuando vuelven su vista atrás, Iyas se está hundiendo. El agua está tan fría que paraliza los músculos. Iyas se agarra a una rama, pero la rama se rompe. Iyas se hunde y desaparece. Sus compañeros desolados buscan a su amigo durante horas. El terreno es pantanoso, difícil de transitar. Agotados, desisten en la búsqueda y corren hacia la carretera más cercana. Piden ayuda a los coches que pasan, pero nadie para. Deciden entonces acercarse al pueblo y tocan la primera puerta que encuentran. Y un vecino les asiste llamando a la policía. 2 coches de policía acuden a la llamada de emergencia. Sin embargo, los agentes reaccionan con crueldad ante la noticia del ahogamiento de uno de los viajeros. Se ríen de ellos y les acusan de mentir. Después, les obligan a subir a una furgoneta y les deportan de inmediato. De los 5 amigos, tan solo regresan 4. Y el cuerpo de Iyas continúa a día de hoy, 14 días después, en el río. Así pues, desde la No Name Kitchen alzamos la voz y denunciamos la muerte de un joven que sufrió las terribles consecuencias de la falta de rutas seguras para migrar. En las 2 últimas noches, la temperatura alcanzó un mínimo de 6 grados bajo cero en Velika Kladuša. En estos días, la madera es el bien más valioso. Madera y sacos de dormir. Las familias, los amigos, pero también los desconocidos, se reúnen junto al fuego para empaparse del calor y prepararse para la larga y fría caminata que les espera. Es importante mantener el fuego encendido toda la noche para que el único par de zapatos y calcetines que poseen tenga la oportunidad de secarse. Pero todavía vemos a gente sin el calzado adecuado, caminando por la nieve en chanclas y calcetines. Así que, sobre todo ahora, con el frío, mucha gente se queja de resfriados, congelaciones en los pies y dolores en las extremidades al intentar cruzar la frontera. Pero por supuesto, la gente aquí no solo se pone enferma en el viaje, sino que lo inicia ya enfermo. Conocemos a una mujer de Irán que tiene diabetes, asma y una enfermedad de la piel. Cuando está estresada, a menudo experimenta entumecimiento en el lado derecho de la cara. Tiene que viajar con 2 enormes bolsas llenas de diferentes medicamentos. A pesar de todos estos obstáculos, ella, su marido y sus 2 hijos adolescentes han intentado llegar a Europa más de 20 veces.
La última vez que lo intentaron, fueron deportados por la policía, que rechazó su demanda de asilo sin tener en cuenta el certificado médico que ella lleva consigo. Ahora se quedan en Velika Kladusha para reunir nuevas fuerzas. Hola a todas las oyentes, les habla Tomás con las novedades que nos transmiten las voluntarias de la No Name Kitchen desde la ciudad serbia de Shid. Esta semana el equipo recibió la visita de las compañeras de Blind Spots. Se trata de una organización alemana que opera principalmente en el cantón de Unasana, la región al noroeste de Bosnia, y que trabaja reforzando las estructuras de apoyo locales y organizaciones ya existentes en este territorio. Entre otras cosas, Blind Spots construye estufas de leña portátiles con bidones y otros materiales que distribuyen por las casas y edificios abandonados y por los refugios improvisados donde viven las personas en tránsito, y que son esenciales en estos momentos en los que las temperaturas están bajando muy por debajo de los 0 grados, principalmente durante las noches. También Blind Spots reparte leña, ya que es muy difícil encontrar en estos momentos leña seca en el bosque debido a la nieve y a la humedad, y otros artículos después de evaluar las necesidades sobre el terreno. Las estufas permiten no solo calentar mínimamente los espacios para que sean vivibles, sino también que las personas puedan cocinarse una comida caliente. Las compañeras de Blind Spots nos acompañaron a las jungles, a los lugares en el bosque donde están viviendo muchas personas en tránsito aquí, para ver si sería posible construir estufas y para conocer también la situación de las personas en tránsito y sus necesidades. Es por ello que les decimos gracias al equipo de Blind Spots por el esfuerzo y por apoyar a las personas más vulnerables en la frontera, aportando calor y también un lugar para cocinar. Con la llegada del nuevo año, llegaron también las temperaturas gélidas y las nevadas constantes. Las condiciones de vida, ya de por sí muy difíciles, se vuelven muchísimo más duras para las personas en tránsito que están atrapadas en las fronteras. Mucha gente necesita ropa, sacos de dormir, productos de higiene, duchas y comida. Nosotras suministramos lo máximo posible, pero dependemos mucho de las donaciones que nos llegan de miles de colaboradores. Por lo tanto, muchas gracias a toda la gente que ha donado a la No Name Kitchen y especialmente aquí en nuestro proyecto en Shid. Así que eso es todo por esta semana. Será hasta la próxima. Gracias por estar acá oyendo, es decir, del otro lado, y saludos desde el frío norte de Serbia. A medida que el invierno comienza a instalarse, los días cálidos y soleados empiezan a ser menos habituales. En su lugar, ahora nos reciben temperaturas frías que se acercan a los 10 grados y fuertes ráfagas de viento, a menudo acompañadas de lluvia. En las fábricas, donde no hay una protección adecuada contra estas condiciones, las personas que se desplazan quedan al aire libre con ropa inadecuada para este tiempo. Como consecuencia de esta situación, muchos nos están pidiendo mantas y ropa de abrigo para hacer frente a este clima. Estas condiciones miserables no les hacen ningún favor a la hora de olvidarse de lo que han dejado atrás, su hogar y sus familias. Muchos de los que vienen de Afganistán están muy preocupados por la seguridad de su familia a causa de los talibanes. Un hombre trabajaba con su hermano en la NCA, Norwegian Church Aid, en Afganistán. Como la NCA es una organización extranjera que lucha por erradicar la pobreza y la injusticia, los talibanes lo querían muerto. Colocaron carteles de búsqueda en las mezquitas locales y cuando los vio, huyó del país para salvar su vida. Al huir, dejó atrás a su hermano, que también había trabajado para la misma organización. Ahora, a más de 5.000 kilómetros de distancia y sin poder ayudar a su hermano, solo puede esperar que éste esté a salvo. Muchas de las personas en tránsito vienen de Afganistán y se marcharon por los talibanes.
Cuando estos capturaron Kabul el 15 de agosto de 2021, aún más personas huyeron de Afganistán, temiendo por sus vidas. Entre ellos se encontraba algunos miembros de lo que en su día fue el Ejército Nacional Afgano. Uno de ellos relata los acontecimientos de cuando los talibanes ocuparon Kabul. Aquella mañana, sobre las 8, vio en las redes sociales la noticia de que los talibanes habían rodeado Kabul, y luego se enteró de que muchos de sus compañeros soldados afganos habían huido, dejando las puertas abiertas para que los talibanes tomaran la ciudad. Después de que los talibanes entraran en la ciudad, fue a su casa y quemó su uniforme militar, todo lo que pudiera relacionarlo con el ejército. Después de esto, huyó directamente a Irán, dejando atrás todas sus pertenencias personales, toda una vida. Comunicado a la opinión pública de la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes y Somos Red ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre el Muelle de la Vergüenza. ¿En qué consiste nuestra humanidad? Reconocer al otro como ser humano significa reconocer su inalienable dignidad. Y reconocer su dignidad supone reconocer sus derechos como persona, los derechos que adquiere por el mero hecho de haber nacido, independientemente del lugar de su nacimiento, de su cultura, de su religión, de sus ideas, del color de su piel. Justificar en la práctica la negación de estos derechos supone el no reconocimiento de la otra persona y el no reconocimiento de su dignidad. Esto es lo que acaba de hacer la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en la sentencia que invalida y archiva la denuncia presentada contra el hacinamiento de las personas migrantes en el muelle de Arguineguín, que fue denominado en el mundo como el Muelle de la Vergüenza, en noviembre del 2020. La misma concluye que la medida adoptada fue adecuada, por más indeseable que parezca. Y concluye que las personas que estuvieron en el muelle pueden considerarse afortunadas por sobrevivir a la travesía más mortífera del mundo y por ser atendidas por Cruz Roja y el Estado. Según esta sentencia emitida por las personas cuyo trabajo consiste en velar por la justicia imparcial y la seguridad para todas las personas, según recoge la Declaración de los Derechos Humanos, las personas migrantes estuvieron unas 2.600 personas que padecieron varios días, incluso semanas, las condiciones del muelle, sin ducha, durmiendo sobre el asfalto, sin atención médica, comida insuficiente, sin asistencia letrada. Deben sentirse afortunadas por ser acogidas en unas condiciones infrahumanas. Estas personas no son las víctimas cuya dignidad ha sido violentada y maltratada. ¿Cómo podemos llamarnos civilizadas cuando la justicia se muestra tan parcial, interesada e inhumana? La sentencia exculpa a las autoridades y las exime de toda responsabilidad. Nos preguntamos, ¿es posible esta impunidad en un Estado de Derecho en el que presumimos que nos encontramos? Como dice la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, las políticas inhumanas nunca deberían quedar impunes. Constatar que los delitos cometidos por las autoridades competentes, amparadas en leyes y políticas inhumanas y asesinas, quedan impunes, recibiendo el aplauso de la justicia, nos indigna y entristece. Pero la dignidad herida de las personas migrantes que estuvieron hacinadas en el muelle de Arguineguín sigue reclamando reparación y justicia. Por ellas y con ellas no podemos callar. Nos va en ello nuestra propia humanidad. No podemos continuar indiferentes ante el sufrimiento de las otras personas, máxime si es provocado por decisiones políticas inhumanas. Si no continuamos reclamando esta justicia y el reconocimiento y reparación de la dignidad herida de todas las personas que estuvieron hacinadas en el muelle de Arguineguín y de todas las que ven negadas sus derechos, ¿en qué consiste nuestra humanidad?
animamos a todas las personas, colectivos y organizaciones a mostrar su repulsa a esta sentencia y a trabajar por el reconocimiento práctico de la dignidad de todas las personas. En Canarias, a 24 de enero del 2022.